Muy bien. Buen día a todos. Sean bienvenidos a nuestra clase 12 de cálculo integral. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Déjenme nada más, voy a presentar. Muy bien. Ya lo estamos visualizando, ¿verdad? Bueno, aquí dice que sí. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra clase 12 de cálculo integral. Vamos a presentar la planeación del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a continuar con los ejercicios de cambio de variable y daremos inicio a las sustituciones avanzadas. Dejamos un ejercicio pendiente, que es el que vamos a hacer ahorita. Bueno, también veremos un resumen ya en general sobre el método de cambio de variable, ¿sale? Ya aunado a toda esta situación de, como les decía anteriormente, las sustituciones avanzadas. Y bueno, no se nos olvide que hoy tenemos que hacer nuestro segundo examen tarea semanal, ¿vale? Muy bien. Bienvenidos sean entonces todos ustedes. Voy a dejar de presentar. Claro, este es el plan de la clase del día de hoy y vamos a comenzar con el ejercicio que dejamos pendiente. Muy bien, entonces aquí es la parte de los ejercicios. Reitero, cualquier duda pueden preguntarme. Bueno, fíjense bien. El día de ayer nosotros nos quedamos en una integral, ya cuando habíamos aplicado ciertas identidades porque se refería al producto de seno y coseno, pero con distinto argumento. Y llegamos a que esto era un medio de quién. Abro corchete, aquí voy a poner integral, sería del seno de 8x, diferencial de x, menos la integral del seno de 2x, diferencial de x. Muy bien, entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es un cambio de variable. Primero vamos a resolver estas dos integrales. Primero la del seno de 8x y posteriormente la del seno de 2x. Reiterando que la integral del seno va a ser el menos coseno. Entonces, aclaro, esto deviene de las mismas fórmulas de integrales elementales. Ya casi terminó nuestro formulario que les había prometido, donde viene también inclusive situaciones de trigonometría. Me falta agregar, por ejemplo, algunas que hemos hecho y que les dije que son relevantes, tales como la integral, por ejemplo, de la secante o de la cosecante, ¿sale? Entonces, nada más denme el día de hoy y ya va a estar toda la situación del formulario, aclaro, vamos a ir modificándolo para que ustedes puedan tener una mejor apreciación sobre esta materia, ¿vale? Bueno, entonces, fíjense bien. Si resolvemos la integral que dice seno de 8x, entonces voy a crear el cambio de variable y voy a suponer que u es igual a 8x. Y para ello lo voy a denotar de un color distinto. Pensemos que lo vamos a denotar de color verde. No, el verde siempre lo establecemos para el de x. Ok, color naranja. Y entonces voy a establecer que el 8x justamente sea nuestro cambio. Por lo tanto, fíjense bien, la derivada de u me va a quedar como 8 diferencial de x. No obstante, el diferencial de x nosotros ya lo tenemos, pero no tenemos en ningún momento ese 8. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es pasar dividiendo. Por lo tanto, me queda de la siguiente forma. Diferencial de u entre 8 es igual a 8 diferencial de x. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues déjenme tomar una línea divisora. Y ahora vamos con W. En este caso, W es igual a 2
X, ¿vale? Y lo vamos a poner en otro color. Y bueno, aquí lo tendremos 2x. De tal manera que su derivada, la derivada de dw, me va a quedar como 2 de x. Entonces, dw es 2 diferencial de x. Entonces, este de x nosotros ya lo tenemos. Aquí está. ¿Sale? Pero no lo tenemos, o sea, no tenemos ese 2, por lo tanto, procedemos a dividir y nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener, en este caso, dw entre 2 es igual a diferencial de x. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar nuestra integral escrita de la siguiente manera. Es igual a 1/2 de quién sería de la integral de quién sería del seno de u, y la diferencial de x se transforma como diferencial de u dividido entre 8. Menos, nos va a quedar integral del seno de w por, bueno, sabemos que dx en este caso sería dw dividido entre 2. Muy bien. ¿Sale? De aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es justamente el llevar esas constantes fuera de nuestro integral. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener igual y nos va a quedar 1/2 de ¿quién? Vamos a tener de 1/8 de la integral del seno de u diferencial de u, ¿vale? Menos nos va a quedar 1/2 ¿de quién? De la integral del seno de w diferencial de w. Cerramos aquí nuestro... no se acomodó como yo quería. Listo. Muy bien, entonces en este sentido, ya que tenemos esta integral, vamos ahora a simplificarla. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. Okay, déjenme poner aquí otra línea divisora. Y entonces esto es igual. Vamos a colocarlo en otro color. Y nos va a quedar igual, va a ser 1/2 ¿de quién? Me queda de 1/8 por, en este caso me va a quedar menos el coseno de u. Siguiente me va a quedar menos 1/2 ¿de quién? Sería de menos el coseno de w, recordando que la integral del seno es el menos coseno, ¿vale? Y bueno, esto es igual, nos va a quedar 1/2 ¿de quién? Nos va a quedar menos 1/8 del coseno de u. Menos por menos me queda más 1/2 del coseno de w, ¿sale? Y bueno, al final lo que hacemos es multiplicar esas dos expresiones y nos va a quedar igual, vamos a tener ok, me va a quedar más por menos, me queda menos 1/16 sería del coseno de u. Y en el otro caso sería más 1/4 del coseno de w. Si regresamos a nuestro cambio original, nos va a quedar menos 1/16 por el coseno de, y aquí vamos a colocar 8x, que es justo la sustitución de la u, ¿vale? Sería después más 1/4 más 1/4 ¿de quién? Del coseno de w, pero w es igual a 2x,
¿vale? Y como ya hemos terminado de simplificar, agregamos más la constante de integración. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Vamos bien, muchachos? Ok, perfecto, por favor. Voy a darles un minuto para que terminen de hacer todas sus anotaciones. Reitero, esta fue la continuación del ejercicio que nos faltaba. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Fíjense bien. Vamos ahora a un ejercicio donde involucremos funciones trigonométricas. Para ello, déjenme plantearlo de la siguiente forma. Ok, anulo esto. Y bueno, esto es integral. ¿De quién? Vamos a tener aquí un exponente al cuadrado. Nos va a quedar aquí diferencial de x. Y aquí vamos a poner la cosecante de x menos la tangente de x. Fíjense bien cómo vamos a resolver esta integral. Porque si bien tenemos que utilizar en algunos las identidades trigonométricas. Entonces, bueno, déjenme aquí poner ejercicios adicionales. Muy bien, entonces de aquí, déjenme poner esta integral. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí el primer paso es tratar, ustedes saben que una de las cosas del cambio de variable es justo que nosotros podamos hasta cierto punto como ponerlo en términos con manipulaciones algebraicas para que podamos realizar nuestra integral. Entonces, por ejemplo, aquí voy a desarrollar ese binomio al cuadrado. No me queda de otra. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar igual a la integral de ¿quién? Muy bien, lo voy a poner entre paréntesis y elevo primero en la cosecante de x. Entonces, esto me va a quedar como cosecante cuadrada de x menos el doble del primero por el segundo. Entonces me queda dos veces la cosecante de x por la tangente de x. Más me queda, en este caso, vamos a tener la tangente cuadrada de x diferencial de x. ¿Vale? No se nos olvide, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, lo que podemos hacer aquí es justamente el hecho de separarlos. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener igual, vamos a tener integral de quién? De la cosecante cuadrada de x, diferencial de x, menos 2, llevamos el 2 fuera, por la integral de la cosecante de x por la tangente de x, diferencial de x. ¿Sale? Déjenme hacerlo aquí, bueno, continuarlo. Voy a poner del mismo color.
y me quedaría más la integral de ¿quién? De la tangente cuadrada de x diferencial de x. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí esta parte, serían nuestras tres integrales. Ahora, nosotros sabemos que, por ejemplo, la integral de la cosecante cuadrada ya es conocida, que es la menos cotangente. ¿Sale? Eso es, aclaro, una de las que son de las integrales inmediatas. Pero aquí tenemos la cosecante por la tangente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, la cosecante, ok, déjenme ya establecerlo. Entonces, fíjense bien. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver. La voy a ir desarrollando, ¿vale? Entonces, fíjense bien, déjenme ponerlo en color rosa. Y esto es igual. En la primera integral me queda, en lugar de la cosecante cuadrada, voy a poner menos la cotangente de x. Bien, esa ya se quedó resuelta. Menos 2 por la integral, ¿sale? ¿De quién? La cosecante, recordemos que se puede ver como 1 entre seno de x. ¿Mm? Por identidades recíprocas. Y la tangente, justo por la propiedad de identidades de cociente, nos queda como, queda una fracción y aquí me va a quedar seno de x entre coseno de x. Muy bien. Y todo esto diferencial de x más la integral de ¿quién? La tangente cuadrada, pero la tangente cuadrada, como no tenemos una fórmula en particular, lo que puedo hacer es utilizar una identidad y dado que se está elevando al cuadrado, puedo utilizar la identidad pitagórica, aquella que me dice, déjenme aquí copiarla y la voy a poner aquí más pequeñita, que dice que la tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada menos 1, ¿vale? Entonces utilizamos esta identidad para la tangente cuadrada y aquí me va a quedar, sería secante cuadrada de x menos 1 diferencial de x, ¿vale? Entonces, ojo aquí porque estamos utilizando identidades justo para que nosotros podamos encontrar una nueva integral. Por lo tanto, fíjense bien, aquí en este primer paso, por ejemplo, aquí lo vamos a colocar. En este primer paso podemos simplificar de la segunda integral, podemos simplificar seno de x entre coseno de x. Y aclaro, no solamente eso, sino también me va a quedar como 1 sobre coseno y eso ya tiene una definición. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar igual a menos cotangente por, aquí me va a quedar integral, ¿de quién? Me queda de 1 entre coseno de x diferencial de x más, y aquí puedo separar, me va a quedar la integral de quién, de la secante cuadrada de x, diferencial de x, menos la integral de quién, de x, ¿vale? Ahora, si utilizamos nuevamente las identidades de cociente, recíprocas, perdón, en esta integral, nos va a quedar de la siguiente manera, y vamos a tener igual a menos la cotangente de x, menos 2 por la integral de quién, sería la secante de x, diferencial de x, más la integral de quién, de la secante cuadrada de x, menos la integral de quién, de diferencial de x, ¿vale? Ahora, también nosotros ya habíamos deducido en clases anteriores cuál era la integral de la secante. Inclusive lo voy a poner aquí. Nosotros habíamos acordado a que la integral, déjenme ponerlo aquí, integral de la secante de x, bueno, vamos a ponerlo como u, diferencial de u, esto era igual a logaritmo natural de valor absoluto de la secante de u más la tangente de u, ¿sale? Si alguno de ustedes quiere saber de dónde sale, recuerden que el truco para resolver este tipo de integral es multiplicar arriba y abajo
por logaritmo de la secante de u más la tangente de u, ¿sale? Eso es justo lo que tenemos que hacer. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. Bien, llegado a este punto, ahora lo que hacemos es ocupar nuestras fórmulas de integración. Entonces, déjenme colocarlo en color naranja. Entonces, esto es igual a menos la cotangente de x, ya lo tenemos aquí, menos 2, y aclaro, la secante de x en integral es justo lo que tenemos allí, nos queda el logaritmo natural de valor absoluto de la secante de x más la tangente de x. Muy bien. Más la integral de la secante cuadrada, y aquí se me olvidó poner el de x. La integral de la secante cuadrada, recordemos que va a ser más la tangente de x. Recordemos que esa es una de las que dijimos que eran inmediatas, porque deviene de la derivada de la tangente. Menos, y aquí escribimos la integral de dx, nos queda x, más la constante de integración, dado que ya hemos terminado de simplificar, ¿vale? Entonces, esta sería la expresión resultado de esta integral. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? Les recuerdo que si bien ya ustedes, de hecho les quiero anticipar que les voy a dejar una tarea, pero es una tarea como si fuese una guía, porque al final así va a venir el examen, ¿sale? Entonces, la idea es que ustedes vayan practicando, que vean que realmente han entendido. Para ello están los videos, están las notas, inclusive ustedes ya han visto que subo todos estos ejercicios resueltos. Entonces, para que ustedes vayan viendo cómo es que se maneja este tipo de procedimientos, ¿vale? Entonces, reitero, deben de preguntar todas sus dudas para que nosotros podamos, pues, de cierto modo decirles, bueno, pues aquí vas bien, vas medio bien, ¿sí me explico? Muy bien. Ok. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Siguiente integral que vamos a manejar. Reitero, estamos haciendo una especie de ejercicios, una miscelánea, con el objetivo de que entendamos cómo es que se manejan cada uno. No importa si nos los dan desde el sentido trigonométrico o desde el sentido algebraico. Ok, déjenme borrar estas identidades. Y ojo, vamos a realizar el siguiente. Muy bien, nuestra integral va a ser una fracción. Y aquí tendremos x al cuadrado más 2x entre, y aquí nos va a quedar x al cuadrado más 2x más 1. Dígame, Jafet.
Jafet, está encendido su micrófono, dígame. Jafet. Ok, continuamos entonces. Bueno, en este caso, muchachos, fíjense bien, tenemos esta integral. Y si ustedes recuerdan, habíamos hecho un ejemplo muy parecido donde dijimos que si teníamos aquí exponente arriba y exponente abajo iguales, nosotros íbamos entonces a dividir, es decir, literal íbamos a tomar la división. Para ello, déjenme abrir Microsoft Whiteboard para que podamos hacer dicha división. ¿Sale? Entonces, vayan anotando por favor nuestra integral. Voy a dejar de presentar. Bien, según ya se está viendo. Y bueno, nosotros tenemos que hacer la división. ¿La división de quién? Bueno, sería x cuadrado más 2x. Sería x cuadrado más 2x entre, me va a quedar x cuadrado más 2x más 1. Fíjense bien. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir literal x cuadrado entre este x cuadrado. Entonces, x cuadrado entre x cuadrado, esto me va a generar igual a 1. Entonces tendremos aquí 1. Ok, colocamos aquí este 1 y recordemos que tanto este 1 multiplica al x cuadrado, al 2x y el más 1, reiterando que cambia de signo. Entonces 1 por x cuadrado me queda x cuadrado y me queda como menos x cuadrado. 1 por 2x me queda 2x, al cambiar el signo me queda menos 2x. Y finalmente 1 por 1 me queda 1, al cambiar el signo me queda menos 1. De tal manera que si operamos nos queda 0, 0 y aquí me queda menos 1. De tal manera que si nosotros tenemos, vamos a suponer, la expresión que era x cuadrado más 2x entre x cuadrado más 2x más 1, esto va a ser igual a 1, menos, recuerden, tomamos aquí el residuo, va a ser menos 1 y se pone entre x cuadrado más 2x más 1, ¿vale? Muy bien, entonces ya tenemos esa expresión. Anótenla por favor para que podamos continuar. Yo la voy a anotar en mi presentación de PowerPoint, pero sí quiero aclarar, hacer esta pausa porque tenemos que hacer nuestra respectiva división. Ahora, ¿en qué casos voy a dividir y en qué casos no? Siempre y cuando tanto numerador como denominador tengan el mismo exponente o el numerador tenga un exponente más grande que el denominador. Cuando ocurra al revés, es decir, cuando el denominador tiene un exponente mayor que el numerador, entonces allí ya no se procede a hacer la división, sino que utilizamos otro método de integración. ¿Vale? Ok, fíjense bien. Bueno, anótanlo en lo que yo también voy anotando, pero en mi presentación.
Muy bien, voy a dejar de presentar la respectiva división para regresar a mi presentación de ejercicios, ¿vale? Cualquier duda, reitero, con toda confianza pregunta. Muy bien, y llegado a este punto, lo que hacemos es justamente separarlo de esa forma. Y todavía yo lo puedo simplificar más. ¿Por qué? Porque, bueno, primero vamos a separarlo. Nos va a quedar la integral de quién? De 1 diferencial de x menos la integral de quién? Me queda de 1 entre, me queda aquí x cuadrado más 2x más 1 diferencial de x. Y todavía aquí, muchachos, puedo hacer, por ejemplo, en este sentido, ok. Lo que puedo hacer es, me fijo que en esta parte del denominador es un trinomio cuadrado perfecto, el cual lo puedo factorizar como un binomio al cuadrado, porque primer y el último tienen raíz cuadrada exacta. Si compruebo, raíz del primero es x, raíz del segundo es 1, x por 1 es x, al doble sí me queda el término de en medio para identificar que es un binomio al cuadrado, sí, un trinomio cuadrado perfecto, perdón. Entonces, esto nos va a quedar igual a la integral de quién? De 1 de x menos la integral de quién? De 1 entre, y aquí vamos a colocar un exponente al cuadrado y aquí vamos a poner x más 1. Diferencial de x, de tal manera que, por ejemplo, el primer resultado me queda x menos, y aquí tenemos que trabajar con esta integral. ¿Cuál integral? Esta integral que me queda, la integral de 1 entre x más 1 al cuadrado diferencial de x. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer cambio de variable justo en la parte del denominador de esta expresión. Por lo tanto, vamos a proponer que u es igual, y proponemos aquí como x más 1. Entonces aquí nos va a quedar u es igual a x más 1. Déjame ponerlo, no, este azul no me gusta. A ver. U es x más 1, de tal forma que su derivada, la derivada de u, me va a quedar diferencial de x. ¿Vale? Aquí no hay ningún problema. Entonces, vamos ahora a sustituirlo en términos de nuestra nueva integral. Me va a quedar x menos la integral de ¿quién? Me va a quedar de 1 sobre u cuadrado. 1 entre, aquí me queda u al cuadrado, diferencial de u. Entonces, aclaro, todo esto es lo que está en color verde, ¿vale? Ahora, ¿qué hago aquí? Utilizo la regla del exponente negativo para llevar el 1 sobre u al cuadrado como 1 sobre u a la menos 2. Entonces, esto nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener igual y nos va a quedar x menos, nos queda la integral de ¿quién? De u elevado a la menos 2 diferencial de u. Y esto es igual, nos va a quedar x menos, aquí tendremos que poner una fracción, justo porque vamos a utilizar la regla de la potencia para integrales. Entonces aquí me queda u elevado a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Muy bien, esto es igual, nos queda x menos, aquí tendremos paréntesis y nos va a quedar u elevado a la menos 1 entre menos 1. Por lo tanto, esto es igual, nos queda x menos entre menos nos queda más, y aquí nada más me queda u elevado a la menos 1, porque si dividen u a la menos 1 entre 1, me queda esa expresión. ¿Vale? Entonces, fíjense bien.
De aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es utilizar la regla del exponente negativo, pero al revés. Por lo tanto, esto me va a quedar x más, me queda 1 entre la u. Entonces, si regresamos a nuestro cambio de variable original, nos queda x más, me queda 1 entre, y aquí me queda x más 1. Y como ya he terminado de realizar dicha integral y simplificar, le agrego más la constante de integración. ¿Sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Vamos todos bien? Ok, muy bien. Termínenlo de anotar para que pueda yo pasar al siguiente ejercicio. Reitero, solamente me falta ver un caso más de cambio de variable, que les decía, ese es justo el más pesado porque involucra cuando tenemos términos, por ejemplo, se basa más en cuando tenemos fracciones, pero lejos de que sea un método tan avanzado, se puede decir así en los libros, el hecho de ser avanzado implica porque tenemos que fijarnos en el mínimo común múltiplo de, de las raíces que están involucradas. En sí, como les adelantaba ayer, son raíces, ¿vale? Pero no es nada del otro mundo. Y el cambio de variable es totalmente distinto. Entonces, les adelanto, vamos a hacer eh, espero 3 ejercicios más de esta parte, de cómo manipulamos algebraicamente. Ya si ustedes tendrían todas las herramientas para poder realizar su tarea, ¿sale? La tarea les aviso, bueno, en un momento les daré la notificación, se subirá el día lunes y ya les plantearé cuándo la tienen que entregar. Ujú. El objetivo, muchachos, es para que repasen el cambio de variable. Y como les decía, hasta cambio de variable es donde llega nuestro primer examen parcial. ¿Vale? Tenemos mucho material. Ya vimos las integrales definidas, vimos las propiedades de la suma, el teorema fundamental del cálculo, vimos ya integrales inmediatas que requieren de pronto que haga yo alguna manipulación algebraica. Y claro, son inmediatas. Posteriormente viene el cambio de variable. Ujú. Muy bien. Vamos a continuar entonces y déjenme proponer el siguiente ejercicio. Muy bien. Entonces, siguiente ejercicio. Déjenme aquí, voy a borrar. Nos queda integral de, sería seno al cuadrado de x por coseno, perdón, es coseno al cubo de x diferencial de x. Hay un apartado en nuestro temario que dice integrales de funciones trigonométricas con potencias arbitrarias. Aclaro, en este sentido, yo nada más agregué algunas que son las que se pueden resolver por cambio de variable. En sí, todas comparten un común denominador aquí, que es buscar identidades trigonométricas. En algunas ocasiones conviene hacerlo por otros métodos de integración, a saber será el siguiente que sería por partes, ¿sale? Entonces, fíjense bien, aquí nada más y en el examen voy a agregar aquellas que previamente yo ya habré realizado, ya comprobaré que se trata una que se puede hacer por cambio de variable. No podemos cubrir todas porque nos hacen falta más métodos de integración. Por lo tanto, pero sí voy a incluir aquellas donde de pronto nosotros tengamos esta situación de, perdón, esta situación de estar manipulando algebraicamente y trigonométricamente hablando con el objetivo de compactar más nuestra integral. Entonces, fíjense bien, aquí un primer paso que yo puedo realizar es separar el coseno al cubo como coseno cuadrado. Aquí tengo seno al cuadrado
de x. Y bueno, el coseno cúbico de x me queda como coseno cuadrado de x por el coseno de x, diferencial de x. Lo único que he realizado aquí es justamente el cambiar, bueno, utilizar la regla de los exponentes para la multiplicación de expresiones. Quiere decir que los exponentes se suman. Ahora, fíjense bien, aquí donde dice coseno cuadrado, en esta expresión voy a utilizar una identidad pitagórica. ¿Cuál va a ser? Déjenme, se las pongo acá. Por ejemplo, vamos a manejar esta identidad. Coseno cuadrado del ángulo es 1 menos el seno cuadrado. Por lo tanto, fíjense bien, esto es igual a la integral ¿de quién? Del seno al cuadrado de x. Y aquí abro paréntesis porque el coseno cuadrado es 1 menos el seno al cuadrado de x, y aquí tendremos coseno de x diferencial de x. Muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, nosotros podemos hacer un cambio de variable sobre la función seno, porque la derivada de la función seno está aquí al lado, es el coseno. Entonces, noten cómo utilizamos identidades con el objetivo de llegar a algo más rápido. Entonces, fíjense bien, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a proponer que nuestra u es igual al seno de x. La derivada de ok. La derivada de u me va a quedar derivada del seno, sería el coseno de x diferencial de x. Y justamente este es el que yo tengo, coseno de x diferencial de x. Ya no tengo que hacerle ninguna modificación. Esa es como la magia entre las integrales trigonométricas. Entonces, si cambiamos en términos de nuestra variable, nos va a quedar igual. Tendríamos la integral de ¿quién? Déjenme cambiarlo de color todo. Nos va a quedar la integral. En lugar de seno al cuadrado, escribo u al cuadrado. Me va a quedar 1 menos u al cuadrado. Y aquí me va a quedar por diferencial de u, porque coseno de x diferencial de x va a ser diferencial de u. Entonces, por ello ya lo tengo de esta forma. Ahora, si yo en este caso distribuyo, me va a quedar la integral de ¿quién? U al cuadrado por 1 me queda, bueno, pongo paréntesis. Va a ser u al cuadrado por 1 me queda u al cuadrado menos, en el otro caso sería u cuadrado por u cuadrado, me queda u elevado a la cuarta, diferencial de u. Y esto es igual a la integral de ¿quién? De u al cuadrado, diferencial de u, menos la integral de ¿quién? De u elevado a la cuarta, diferencial de u. ¿Sale? De tal manera que si nosotros utilizamos la regla del exponente para integrales, nos queda de la siguiente manera. Déjenme aquí, voy a ponerlo. No, no me gustó. Ponerlo en color mostaza. Es igual, me queda una fracción. Déjenme poner la fracción. Aquí va a quedar u elevado a la 2 más 1 entre 2 más 1. Menos, me queda esta misma expresión, pero con exponente a la cuarta. Es decir, me va a quedar aquí 4 más 1 entre 4 más 1. Esto es igual, nos va a quedar una fracción y aquí tendremos u al cubo entre 3 menos u elevado a la cuarta, bueno, déjame poner una fracción, va a ser u elevado a la quinta, perdón, entre 5. Y bueno, al final lo que hago es justamente sustituir estos resultados. ¿Por qué? Porque ya he terminado de integrar. Por lo tanto, sustituyo o regreso a la variable original, que sería seno de x. Y bueno, en este sentido, nada más aquí lo pongo como... ok, me conviene mejor hacerlo de otra forma.
seno al cubo de x, ¿sale? Déjense ponerlo en color rosa para que no nos confundamos con los parámetros. Y aquí sería seno elevado a la quinta de x. Y como ya hemos terminado de integrar, esto me queda más la constante de integración, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este ejercicio, muchachos? ¿Vamos todos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Anótenlo, por favor. Nos faltan dos más para llegar a el que les decía, el cambio de variable avanzado. Reitero, si ustedes no utilizan las identidades trigonométricas para resolver este tipo de integrales donde tenemos exponentes arbitrarios, entonces no podremos resolver en ningún momento nuestra integral. O bien, como hicimos el ejercicio de continuación de clase, donde teníamos justamente una integral donde se intervenían seno y coseno, pero estaban con argumentos distintos. Reitero, la manera de hacerlo es justo tomar nuestras identidades. Muy bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, muy bien. Duplico diapositiva y déjenme aquí, voy a borrar esta parte. Y mi integral será la siguiente. Tendremos nosotros, sería cotangente de x por el logaritmo natural, sería b. Y en este caso sería del seno de x diferencial de x. Fíjense bien cómo voy a resolver esta integral. ¿Por qué? Porque si bien vamos a recordar una de nuestras fórmulas, déjenme aquí de poner aquí, nos conviene hacer a u como sería el logaritmo natural del seno de x. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos en el logaritmo natural, la derivada con respecto a x, vamos a ponerlo desde el punto de vista general. Entonces, si tenemos la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u, esto es igual, si ustedes recuerdan, es una fracción sobre otra fracción. Entonces aquí me va a quedar la diferencial de u con respecto a x entre u, ¿sale? Así es como definimos la regla de la derivada del logaritmo, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a proponer que la u sea el seno, perdón, el logaritmo del seno de x. Entonces, fíjense bien, u es igual al logaritmo del seno de x. Muy bien, de tal manera que su derivada, ¿quién va a ser? Bueno, en este caso, déjenme señalar aquí. No puedo. Ok, no se puede, no importa. Ok, si seguimos nosotros esta fórmula, la u no es otra cosa más que el argumento de nuestro logaritmo. Entonces dice que debemos de tomar la derivada de su argumento, es decir, se traduce a la derivada del seno de x, ajá, y se divide entre su argumento, es decir, entre seno de x. ¿Cómo está eso? Bueno, fíjense bien, en este caso nos va a quedar que la derivada de u es igual. Se hace una fracción. Entonces, en dicha fracción, ¿qué es lo que colocamos?
En primer lugar, su argumento sabemos que es el seno de x, por lo tanto, va a ser derivada de su argumento. La derivada del seno nos queda el coseno. Entonces aquí tendremos coseno de x dividido entre su argumento, que su argumento se le llama seno de x. Por lo tanto, aquí me queda seno de x. Y en este sentido, coseno de x entre seno de x es una identidad de cociente, la cual llamamos cotangente de x diferencial de x. Y si ustedes notan, esa expresión sí está en mi integral, ¿sale? Es decir, tendremos esta de x y tendremos aquí la cotangente, ¿vale? Entonces, sí tenemos aquí al lado la expresión. Esta es una de las que se ve apantalladora al inicio. Sin embargo, si nosotros conocemos todo lo que se refiere a las derivadas de cualquier función, esto se vuelve más sencillo. Quedando entonces de la siguiente manera. Nos queda integral y en lugar de poner logaritmo del seno, me pongo como u. Y en lugar de poner cotangente de x diferencial de x, lo pongo como du. Esto es igual, nos va a quedar, utilizamos la regla de la potencia y nos va a quedar u entre, bueno, déjeme ponerlo entre una fracción, y aquí me va a quedar u elevado a la 1 más 1. Y aquí me queda 1 más 1, lo cual es igual a u elevado al cuadrado sobre 2. Entonces aquí nos va a quedar u elevado al cuadrado entre 2. Si regresamos del cambio de variable original, nos queda de la siguiente forma. Déjenme ponerlo aquí, copiarlo y vamos ahora a sustituir el valor aquí. Entonces, esto me queda como, abro paréntesis y me queda logaritmo del seno de x al cuadrado entre 2. O bien, esto se puede traducir como me va a quedar. En este caso, va a ser un 2 aquí abajo y aquí voy a poner logaritmo al cuadrado. ¿De quién? Y colocamos el seno de x, ¿sale? Entonces, esta parte se traduce de esa manera, tanto que si lo ponen en un paréntesis o bien como si se lo pusieran al logaritmo aquí cuadrado del seno de x. Y como ya he terminado de integrar, entonces agrego más la constante de integración. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este ejercicio, muchachos? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Reitero, cualquier pregunta con toda confianza pueden hacerlo. Muy bien, termínalo de anotar, por favor, para que podamos continuar. Ok, perfecto. Bien, nos falta una integral más de todo este ramaje de donde manipulamos, hacemos situaciones trigonométricas para pasar, como les decía, al cambio de variable avanzado. En sí, en el temario lo maneja como sustituciones especiales, pero lo quiero manejar desde ahorita para que lo que sucede es que de pronto los libros, y más, por ejemplo, no los actuales, como el libro de Seal Thomas, ni tampoco Stewart, sino otros, como por ejemplo el Larson, lo maneja como son sustituciones especiales, pero al final sigue siendo un cambio de variable. Es decir, la esencia es el cambio de variable. Ok, muy bien. Voy a continuar entonces a reserva que alguien me comente que no ha finalizado. ¿Vale? Ok,
Muy bien. Continuamos entonces. Dejen duplico diapositiva y aquí, por ejemplo, voy a quitar esto. Aquí el logaritmo lo voy a dejar porque nuestra siguiente integral también tiene el logaritmo. Entonces vamos a poner integral de quién. Tendremos aquí una fracción y nos va a quedar como dx. Entre aquí me queda x. Ponemos raíz, ¿ok? Y aquí vamos a colocar 1 más logaritmo natural de x. Ok. Fíjense cómo esta integral se ve apantalladora. Sin embargo, reitero, el cambio de variable correcto es el que nosotros vamos a ocupar con el objetivo de hacer más pequeño. Entonces, el cambio de variable aquí resultaría como 1 más logaritmo natural de x. Pero ustedes me dirían, ¿y qué pasa con esta x? Bueno, tenemos dos formas. O esa x va a formar parte de la derivada de mi función, o bien tendremos lo siguiente que tendríamos que hacer como en otros casos, cuando tenemos que ver quién es ese término que nos falta y despejamos a la X o a lo que hayamos hecho del cambio de variable, que ya son ejemplos que nosotros ya hemos realizado. Ese es otro caso para el método de cambio de variable. No se preocupen, ahorita voy a hacer un resumen de todos los casos en los cuales aplicamos el cambio de variable, ¿vale? Entonces, fíjense bien. Aquí me conviene hacer como u igual a 1 más el logaritmo natural de x. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar. Vamos a proponer que u es igual a 1 más el logaritmo natural de x. ¿Vale? Entonces, aquí ya lo tenemos. Esto va en color rosa y aquí va a ser 1 más logaritmo natural de x. Bueno, fíjense bien, ¿cuál es la derivada de logaritmo natural de x? Bueno, pues la derivada de 1 es 0. Y del logaritmo natural, recordemos, es la derivada de su argumento. Su argumento vale 1, ¿sale? Perdón, vale x, de tal manera que su derivada vale 1 entre su argumento que sería x. Entonces aquí me va a quedar 1 entre x y aquí lo escribo por el diferencial de x. Esto también se puede expresar como diferencial de x entre x. Únicamente esto sucede si hacemos nuestra respectiva fracción, multiplicación de fracciones. Ahora, esta expresión, muchachos, es justamente la que yo tengo aquí en esta integral. O sea, tengo aquí el de x y abajo la x. Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos dos cosas. O si no aparece la derivada al lado, no hay tampoco tanto asombro porque podemos modificarlo a partir de que nosotros aquí despejemos a la x o al logaritmo. Pensemos de pronto si ese fuese el caso. Pero no es así, por lo tanto, es mucho más sencilla nuestra sustitución. Por ende, cuando nosotros establecemos nuestra integral, me va a quedar, en lugar de dx, entre x vamos a colocar diferencial de u. Por lo tanto, nos queda nuevamente una fracción y aquí nos va a quedar du entre, y aquí me queda la raíz cuadrada de la u. Muy bien, si aquí nosotros utilizamos la regla del exponente fraccionario, nos queda du entre, y aquí tendremos u elevado a la 1/2, ¿vale? Esto es justamente por la regla del exponente fraccionario cuando tenemos raíces. Ahora bien, en este sentido, lo voy a pasar como exponente negativo y me va a quedar como integral de u elevado a la menos 1/2, ahorita modifico, 1/2 diferencial de u. Y esto es igual si aplicamos la regla del exponente de integrales, entonces nos va a quedar como fracción y vamos a tener u elevado a la menos 1/2 más 1 entre menos 1/2 más 1. Y entonces aquí nos va a quedar igual. Vamos a tener una fracción nuevamente. Y aquí nos va a quedar u elevado a la 1/2 entre 1/2.
Si nosotros lo estructuramos de otra manera, es decir, fracción sobre fracción, nos va a quedar aquí otra fracción y tendremos aquí la raíz de u dividido entre 1 y aquí tendremos un medio. De tal forma que si nosotros multiplicamos, es decir, bueno, hacemos nuestra división de fracciones, nos queda nuevamente una fracción y tendremos aquí 2 por la raíz de u dividido entre 1. Y esto es igual a 2 por la raíz de u. De tal forma que ya, bueno, aquí ya hemos terminado de simplificar toda esta integral y bueno, en este sentido nada más hay que regresar al cambio de variable original, que en este caso sería igual, déjenme quitar esta parte y lo voy a poner en color este azul. Entonces recordemos que esto me queda 2 y la raíz de u, recuerden que es 1 más el logaritmo natural de x. Y ya tendríamos esta expresión. Y dado que ya hemos terminado de simplificar, hemos de colocar más la constante de integración. Entonces, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a cómo se realizó este ejercicio? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Ok. Anótenlo, por favor. Y vamos a hacer ahora, vamos a pasar a nuestro cambio de variable acelerado. Ok, voy a darles un minuto para que puedan terminar de hacer sus anotaciones. Muy bien, vamos a continuar nuestra clase. Reitero, espero y no haya dudas con respecto a cómo lo aplicamos. Podemos meter ahí el logaritmo, la exponencial, funciones trigonométricas y evidentemente nosotros tenemos que hacer el cambio de variable adecuado. Bueno, fíjense bien, entonces vamos a colocar como subtítulo cambio de variable avanzado. Ok, fíjense bien, ¿qué es lo que necesitamos? Déjenme primero, voy a quitar todas estas ecuaciones porque necesito darles un poco de teoría. ¿Qué es lo que necesitamos en este tipo de cambios? Bueno, fíjense bien, déjenme copiar este cuadro y cambio la letra. Ok, fíjense bien, ¿qué necesitamos en el cambio de variable avanzado? Bueno, voy a numerarlos y lo primero que tenemos que entender es que este cambio se da en integrales, a menudo son algebraicas, es decir, que no tienen funciones trigonométricas, ni la exponencial, ni el logaritmo, salvo que de pronto esté la derivada al lado, hacemos primero ese cambio de variable. Entonces, se da en integrales generalmente algebraicas, donde intervienen radicales, ¿sale?
es decir, raíces de cualquier tipo. Para ello, lo que tenemos que hacer en el paso número 2, paso número 2, déjenme ponerlo en otro color. En el paso número 2, el objetivo es tratar de buscar el mínimo común múltiplo de los índices, aquí me faltó el acento, múltiplo de los índices de los radicales involucrados. Entonces es como el paso número 2. Entonces, el paso número 3, entonces, paso número 3, se realiza, se toma a U elevado al mínimo común múltiplo como cambio de variable. ¿Vale? Entonces, fíjense bien. Esos son los 3 pasos que debemos de identificar en el cambio de variable avanzado. ¿Por qué? Déjenme tomar una ecuación del ejercicio anterior para ilustrar a qué tipo de integrales me refiero. Entonces, nuestro primer ejemplo relacionado al cambio de variable avanzado es justamente el siguiente. Déjenme poner aquí fracción y tendremos, en este caso, vamos a poner diferencial de x y aquí vamos a poner la raíz de x menos ok, eso no funcionó, sería la raíz cúbica de x. Noten que aquí la expresión, quizás no del todo, tiene raíz cuadrada tanto arriba como abajo, pero sí hay aquí algo abajo, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, muchachos, con respecto a los pasos y con respecto a cómo identificar cuando requiere de un cambio de variable avanzado? ¿Preguntas? ¿Seguro que entendimos esta parte? Ok, bueno, continuamos entonces. Bueno, fíjense bien. En este caso, esta integral la podemos ver como la siguiente forma. Esto va a ser igual a la integral de ¿quién? De dx entre, y aquí nosotros la primera expresión de la x la podemos ver como x elevado a la 1 medio menos, y en el otro caso me quedaría como x elevado a la 1 tercio, ¿vale? Entonces, el punto es, ¿por qué lo escribo de esta manera? Porque si aquí ustedes ven el paso número 2, dice buscar el mínimo común múltiplo de los índices de los radicales involucrados. El índice es, por ejemplo, el denominador, el 2 y el 3. Por lo tanto, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 2 y 3. Recordemos que cuando ustedes hacían el desarrollo del mínimo común múltiplo, ustedes decían, pues voy a dibujar unas especies de líneas. Y aquí, por ejemplo, déjenme poner, será. Déjenme poner aquí un número. Por ejemplo, sería el 2 y el 3. Entonces, aquí voy a colocar el 2. Déjenme ponerlo de otro color. Ok, este 2. Y aquí vamos a colocar el 3. ¿Vale? Recuerden que el mínimo común múltiplo no era otra cosa más que buscar divisores. A esos divisores les voy a poner en color rojo.
Entonces, fíjense bien, si dividimos entre 2 y más aún, el mínimo común múltiplo era el que se dejaba hasta 1. Y aquí sería 2 entre 2, me queda 1. 3 entre 2, como no se puede, lo sigo dejando como 3. Muy bien, entonces, en este caso, déjenme cambiarlo de color. Y bueno, dividimos ahora entre 3. Y bueno, en este caso nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener que me va a quedar 1 y 1 acá. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, el mínimo común múltiplo era nada más multiplicar estas dos expresiones, 2 multiplicado por 3, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que mi cambio de variable será el siguiente. Entonces, voy a proponerlo porque dice aquí, se toma a u elevado al mínimo común múltiplo como cambio de variable. ¿Como cambio de variable en quién? Bueno, como aquí ambos nada más tienen x, se toma como x. Es decir, tendremos que u elevado a la sexta potencia es igual a x, ¿sale? Entonces, fíjense bien, una vez que ya tenemos este cambio de variable, pues lo que sigue es derivar. Sin embargo, aquí voy a recurrir a la derivación implícita, quedando entonces de la siguiente forma. Vamos a tener 6, o sea, bajamos ese 6, nos queda 6 por u elevado a la quinta, diferencial de u, y aquí me queda diferencial de x, ¿vale? Entonces, aclaro, aquí el de x, pues yo sí lo tengo, o sea, finalmente aquí es este de x. Y vamos a ver quiénes son tanto x a la 1 medio como x a la 1 tercio, dentro de estos exponentes. Entonces, fíjense bien, en este caso, por ejemplo, si yo tomo x a la 1 medio, es decir, todo lo voy a elevar a la 1 medio, quedando entonces de la siguiente forma. Entonces, déjenme primero hacer para 1 medio. Ok, déjenme tomar una línea divisora. Ok. Y bueno, la pregunta es, para que yo llegue a x a la 1 medio, todo lo tengo que elevar a la 1 medio, quedando entonces, déjenme ponerlo en otro color, sería u elevado, déjenme poner aquí paréntesis, y aquí vamos a poner el u elevado a la 6. Entonces de aquí, y este está elevado a la 1 medio. Elevo a la 1 medio de ambos lados, y aquí me queda x elevado a la 1 medio. Entonces de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aquí en términos de la u, multiplicamos los exponentes. 6 por 1 medio es lo mismo que 6 entre 2, lo cual me queda u al cubo, u elevado al cubo es igual a x a la 1 medio, ¿sale? Entonces ya tenemos quién sería su expresión en términos de la u. Vamos ahora a ver quién es x a la 1 tercio. Fíjense bien, déjenme aquí hacer una línea divisora y vamos a tomar ahora, si lo elevamos a la 1 tercio, entonces me queda. Ok, déjenme cambiarlo de color. Aclaro, cualquier duda, pregúntenme, ¿eh? Aquí me va a quedar como el 3 y aquí estoy elevando a la 1 tercio. De tal forma que si yo multiplico exponentes, 6 por 1 tercio es lo mismo que 6 entre 3 me queda u cuadrado. Entonces aquí nos quedaría de la siguiente forma. U elevado al cuadrado es x elevado a la 1 tercio. Vamos a modificar mi integral de la siguiente forma. El de x, recordemos, es 6u a la quinta. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual a la integral de quién. Tenemos aquí una fracción y nos va a quedar como tendremos dx, recordemos que es 6u elevado a la quinta, diferencial de u, y aquí abajo x elevado a la 1 medio me queda u elevado al cubo, ¿sale? Menos x a la 1 tercio es u elevado al cuadrado, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, en la parte del denominador factorizamos mediante factor común, entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener
igual a la integral de quién. Podemos expresar, por ejemplo, esta fracción de la siguiente forma. Vamos a tener aquí, sería 6 u elevado al cuadrado, ahorita les explico el por qué, y aquí sería u elevado a la 3, porque cuando nosotros sumamos los exponentes me queda justamente u a la quinta, diferencial de u, y aquí voy a factorizar el u al cuadrado, por, me va a quedar, aquí me queda u, y aquí me queda menos 1, ¿vale? De tal forma, ¿por qué hice este cambio? Bueno, porque aquí yo lo que tengo es lo siguiente. Puedo simplificar el u al cuadrado que está arriba y el que está abajo, quedando entonces de la siguiente forma. Déjenme aquí, voy a simplificar este u cuadrado. Este u cuadrado con el u cuadrado que está aquí abajo. ¿Vale? Y esto me va a quedar igual. Tendremos, puedo llevar el 6 fuera. Integral de quién? Me va a quedar una fracción. Y tendremos nosotros u al cubo, diferencial de u, entre u menos 1. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? No, profe. Ok, No, ahora. profe. Perfecto, claro, porque este cambio de variable, como su nombre lo indica, es avanzado, ¿sale? Entonces, fíjense bien qué es lo que hacemos. Bueno, lo que hacemos ahora es, como tenemos aquí un exponente que es u elevado al cubo, y aquí está, o sea, este número es más grande que el de acá, vamos a proceder a dividir. Déjenme preparar entonces nuestra división. Ok, aclaro, no la vamos a terminar, la vamos a continuar el día martes. Sin embargo, déjenme rápidamente hacer la división para que podamos ver dónde nos quedamos. Damos el repaso de cambio de variable y por consiguiente les asigno el examen semanal. Entonces, dejo de presentar y recordemos que lo que nos va a quedar, aquí lo voy a poner en Microsoft Whiteboard, lo que nos queda es justamente u al cubo dividido entre u menos 1. Fíjense bien, aquí tendremos u al cubo entre u menos 1. Entonces aquí me va a quedar u menos 1. Si dividimos en primer lugar u cúbico entre u, me va a quedar u cuadrado. Entonces aquí sería u cuadrado. U cuadrado por u me queda menos u al cubo. Más por menos es menos, pero me cambia aquí a más. U cuadrado por 1 me queda u cuadrado. Muy bien. Simplificamos, nos queda 0. Aquí me queda más u cuadrado. Y ahora dividimos u cuadrado entre u. Me va a quedar más u. Multiplicamos u por u, me queda u cuadrado. Cambiando el signo me queda menos u cuadrado. U por menos 1 me queda menos u. Cambiando el signo me queda más u. Simplificamos, aquí me queda 0 y aquí me queda más u. Nuevamente, lo que hacemos es dividir y sería u dividido entre u me queda más 1. Entonces sería 1 por u me queda u, cambiando el signo me queda menos u, más por menos me queda menos y aquí me queda como más 1. De tal manera que esta división me va a quedar igual y vamos a tener u cuadrado más u más 1 más y tendremos aquí 1 entre u menos 1, ¿vale? Muy bien. Anoten por favor ese procedimiento para que podamos ver el resumen del cambio de variable, ¿sale? Ok.
Ok, por mientras yo voy a ir anotándolo en mi archivo que tenemos. Reitero, únicamente nos va a dar tiempo para plantearlo porque necesito hacer dicho resumen. O al cuadrado más 1 más 1 entre, me quedaría u menos 1. Diferencial de u. Ok, dejo de presentar, regreso a mi presentación original y ojo aquí, ¿por qué? Porque en este sentido, aclaro, no lo vamos a terminar. Lo dejamos expresado y noten cómo ya nos queda una integral mucho más sencilla de manejar. Aquí sumamos 1, también aquí me queda u, y aquí hacemos cambio de variables sobre el argumento de esta función. ¿Sale? Entonces, esto es como un primer indicio del cambio de variable avanzado. Reitero, se le dice avanzado justo porque requerimos de utilizar el mínimo común múltiplo de las expresiones que estén allí en términos de raíces. ¿Vale? Muy bien. Bien, continuamos entonces. Sí, profesor. Ok. Déjenme hacer rápidamente el resumen. Dejo de presentar. Voy a regresar a la presentación original. Y bueno, nos habíamos quedado en el plan del día de hoy. Y bueno, recapitulando, fíjense bien, tendremos lo siguiente. En resumen, ¿qué podemos decir sobre el método de cambio de variable? Bueno, es el cambio de variable o llamada la U-sustitución se utiliza para hacer más sencilla una integral. Eso no es otra cosa más que sucede eso con el método, ¿vale? Es como nuestra vieja confiable, ¿vale? Se utiliza tanto para funciones algebraicas como funciones trascendentes. Ahora bien, la derivada se encuentra al lado, es uno de los requisitos que requerimos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si aquí consideran esta integral, la derivada de x al cuadrado es literal 2x está al lado, ¿vale? Entonces aquí algo muy importante a mencionar es justo la parte de derivadas. Ahora, ¿en qué otro caso encuentro el cambio de variable? Quizás la derivada no se encuentra al lado, pero al final son constantes y bueno, se procede a despejar. Si por ejemplo aquí obtenemos la derivada de 3 menos 2x al cuadrado, me queda 4x, no está el menos 4. Entonces se procede a despejar a esa expresión, ¿vale? Asimismo también, ¿para qué también lo utilizamos? Para evitar desarrollar binomios lineales a cualquier potencia, es decir, por ejemplo, 4x menos 5 elevada a la octava. Entonces, en este caso, evitamos también eso con el cambio de variable. ¿En qué otra cosa también lo ocupamos? Bueno, cuando desarrollamos una integral más compacta al hacer manipulaciones. Por ejemplo, este ejercicio ya lo habíamos hecho en clase, reiterando que exponencial, se hace la fracción, se aplica a la división y ya aquí uno puede decir cuál es la u, e a la x más 1 y la derivada es e a la x, ya está al lado. Entonces uno realiza ese tipo de manipulaciones. O bien, también si consideramos esta integral, podemos decir que el seno de 2x es seno de x por coseno de x. Y de aquí podemos hacer a u igual a 1 menos el seno cuadrado. ¿Vale? Se recurren a simplificaciones algebraicas o identidades trigonométricas, como ya lo hemos visto, ¿vale? O bien tenemos esta parte de integrales con radicales, donde tenemos que utilizar el mínimo común múltiplo de los índices de las raíces, ¿vale? Entonces, ojo, aquí la situación y todo juega un papel importante, el mínimo común múltiplo, ¿sale? Y bueno, hasta aquí es como un resumen, reitero, esta presentación la voy a llevar a Classroom, no se preocupen, ya ustedes la leerán a detalle para que no se pierdan ningún punto. Y bueno, fíjense bien, nuestro segundo examen, tarea semanal, va a ser que resolvamos estas dos integrales con las sustituciones correctas, es decir, buscamos un cambio de variable adecuado, ya sea que manipulemos algebraicamente, que de pronto utilicemos alguna identidad
¿vale? Y el primer aviso que les quiero dar es que este trabajo se entrega el día sábado 4 de septiembre a finalizar el día por Classroom. Todavía no habilito el apartado, ahorita lo voy a hacer. Y el segundo aviso, como ya les anticipaba, es que el lunes 6 de septiembre se publicará la tarea para repasar los temas del primer examen, aunado a que les voy a indicar cuáles son los temas y estableceremos un día de repaso, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a nuestra planeación? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, lo voy a copiar. No es necesario que ustedes lo anoten. Ahorita lo subo en cuanto habilite la situación de Classroom, ¿vale? Y reitero, por favor, esfuércense. Ya como siempre se los he indicado, háganlo por ustedes mismos para que podamos ver dónde están los errores, en qué se acertaron, qué no están entendiendo y sobre ello hallar una solución, ¿vale? Bueno, preguntas hasta aquí con respecto a la tarea examen, ¿no? No, profesor. Ok, perfecto. Bueno, entonces de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el martes para continuar con esta situación del cambio de variable y asimismo indicarles todo lo referente al examen. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bonito día, hasta luego. Igual, profe. Hasta luego, Alfredo.